Hay una inquietud que se cierne sobre casi todo el mundo, un tipo de vacío que no grita, pero susurra. Aparece cuando todo está aparentemente bien, y aún así, algo parece faltar. Por fuera, movimiento, logros, conexiones, entretenimiento. Pero por dentro, una especie de inquietud silenciosa, como si estuviéramos atrapados en un hambre que nunca cesa. Un cansancio que no proviene del cuerpo, proviene del alma. Es sutil, casi imperceptible. Comienza con pequeños antojos. Después, esos antojos se convierten en necesidades. Y cuando menos lo esperas, ya no eres tú quien desea, es el deseo el que te desea. Y exige todo. Atención, tiempo, energía, amor propio. Pocos perciben, pero existe una prisión que se presenta como libertad. Una esclavitud camuflada de elección. Un imperio invisible gobernado por promesas de placer, reconocimiento, conquista. Y es allí donde muere la verdadera autonomía. Nietzsche decía que el hombre que no logra controlar sus impulsos termina siendo esclavo hasta de las ideas que cree haber elegido. Ya Maquiavelo sabía, el deseo humano es el hilo más fácil de tirar cuando se quiere manipular a alguien. En este vídeo, no hablaremos solo de filosofía, hablaremos de ti. De lo que te guía sin que lo percibas. De lo que te comanda detrás del espejo. Y de cómo escapar de una prisión construida con los ladrillos de tus propios deseos. Porque tal vez lo que más te aprisiona, sea exactamente aquello que más quieres. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. La prisión invisible que llamaste libertad. No es fácil percibir cuando estás preso. Especialmente cuando la celda es cómoda, colorida y llena de promesas. La esclavitud al deseo rara vez llega con cadenas visibles. Llega como oportunidad, como un merecimiento, como una nueva chance de ser visto, aceptado, amado, valorado. Al principio, es solo un deseo inocente. Alguien quiere reconocimiento. Otro quiere triunfar en la vida. Otro busca afecto, estatus, belleza, seguridad. Pero existe una línea tenue entre querer algo y ser poseído por ello. Y esa línea se cruza sin alarde, sin aviso. Las redes sociales lo muestran con dolorosa claridad. Gente que publica no por expresión, sino por validación. Gente que trabaja no por realización, sino por comparación. Gente que ama, pero solo si es correspondido de forma instagramable. El deseo ya no es elección, se ha convertido en combustible de una ansiedad constante. Y lo más cruel es que el deseo tiene apetito infinito. Una vez alimentado, regresa más fuerte. Un placer conquistado exige otro aún mayor. Un elogio recibido se convierte en adicción. Una victoria alcanzada deja de ser un logro para convertirse en peldaño de la próxima obsesión. Y en ese ciclo, la persona deja de vivir por lo que ama, para vivir por lo que le falta. Muchos creen estar buscando libertad, pero solo están cambiando de correa. La diferencia es que ahora brilla. Tiene nombre de sueño, de propósito, de vida extraordinaria. Pero, en el fondo, no es más que un nuevo disfraz para la vieja dependencia emocional. La mente no descansa. El corazón no silencia. Y, aún así, la vida continúa, fingiendo normalidad. Quien observa desde fuera no siempre percibe el desgaste interno. Pero la persona lo sabe. Hay algo dentro de ella que está siempre en guerra. Y cuanto más se intenta llenar ese agujero con logros, más crece. Es como echar cubos de agua en el desierto, esperando que broten bosques. El deseo no se sacia, solo cambia de forma. Esa prisión emocional comienza a afectar todo: relaciones, decisiones, identidad. La persona ya no sabe si quiere lo que quiere, o si aprendió a querer porque todos a su alrededor quieren lo mismo. La originalidad se pierde. La esencia se disuelve. Esa es la gran tragedia: desear algo que nunca fue tuyo. Luchar por metas que no te representan. Sufrir por estándares que no deberían ser tuyos. Es el precio de la desconexión interna. El síntoma de un alma que dejó de escucharse para obedecer el grito del deseo. Y quien intenta salir de este ciclo encuentra resistencia. Porque todo a su alrededor, la cultura,
el mercado, los algoritmos, depende de que sigas deseando sin parar. Necesitan que te sientas incompleto. Porque un ser humano satisfecho es ingobernable. Pero ¿y si el deseo fuera, en realidad, una trampa bien montada? ¿Y si detrás de tu más ardiente voluntad existiera un control que nunca has visto? Aquí es donde entran Nietzsche y Maquiavelo, para mostrarnos que la verdadera libertad comienza cuando aprendes a desconfiar incluso de aquello que crees desear. El deseo como debilidad, la verdad que Nietzsche y Maquiavelo nunca adoraron. ¿Qué mueve al ser humano? ¿Qué hace que alguien se levante de la cama, cruce el mundo, destruya puentes, se arrodille o erija murallas? El deseo. Una fuerza primitiva, feroz, invisible, pero absolutamente dominante. Y, aún así, rara vez cuestionada. Nietzsche fue uno de los primeros en señalar la naturaleza contradictoria del deseo. Aquello que parece darnos vida, muchas veces, es lo que nos arrastra lejos de nosotros mismos. Él veía al hombre moderno como alguien fragmentado, intoxicado por impulsos que no comprendía, conducido por deseos que no eligió. La verdadera tragedia, decía él, no es desear ciegamente. Tras cada quiero que pronunciamos, hay capas profundas de condicionamiento. El deseo de éxito puede ocultar la carencia de afecto. El deseo de poder puede ser solo el intento desesperado de no volver a ser humillado. El deseo de belleza puede nacer del viejo trauma de nunca haber sido mirado con ternura. Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en esclavos de dolores no sanados, disfrazados de metas brillantes. Nietzsche llamó a esto resentimiento enmascarado de ambición. Una furia contenida que se camufla en objetivos nobles, pero que, en el fondo, solo nos mantiene girando en círculos, cada vez más lejos de nuestra auténtica voluntad. Porque la voluntad verdadera, esa sí es rara, y casi nadie la encuentra antes de enfrentar su propio abismo. Maquiavelo contemplaba este escenario desde otro ángulo. Para él, el deseo ajeno era oportunidad. Donde haya un ser humano deseando algo con intensidad, hay un punto de vulnerabilidad. Un botón para presionar. Un hilo que, si se tira con astucia, puede controlar a toda una multitud. El político sabio, según él, no se preocupa por satisfacer los deseos del pueblo, se preocupa por mantenerlos deseando. Porque mientras deseen, estarán demasiado ocupados para cuestionar. Y entonces se forma el ciclo. Deseamos lo que nos venden como libertad, mientras entregamos nuestra libertad como pago. Compramos, seguimos, luchamos, idolatramos, nos comparamos, nos agotamos, y llamamos a eso progreso. Pero, en esencia, solo respondemos a estímulos externos, como ratones en un laberinto dorado. Nietzsche, con su lucidez cortante, propuso una alternativa brutal. Reconoce el deseo, investígalo, enfréntalo y, si es débil, destrúyelo. Porque quien desea demasiado, quien desea sin pensar, ya ha dejado de ser sujeto. Se ha convertido en objeto. Un juguete en manos de la sociedad, de los algoritmos, de los otros. Él creía en la transmutación del deseo, en la capacidad de tomar ese impulso bruto, salvaje, casi animal, y refinarlo. Transformarlo en voluntad creadora. Lo que llamó voluntad de poder. Una fuerza que no busca el aplauso externo, sino la propia superación. Una fuerza que no depende del deseo del otro, sino de la fidelidad a uno mismo. Pero para llegar a ese punto, hace falta una especie de muerte interior. Morir a los deseos prestados. Morir a la imagen que quisiste construir para agradar a los demás. Morir a la versión domesticada de ti mismo, moldeada para encajar en el mundo. Y esa muerte asusta. Porque exige coraje, desapego, silencio y enfrentamiento. Maquiavelo, en ese punto, es casi un espejo invertido. Nos muestra lo que sucede con quienes no dominan sus propios deseos. Se vuelven manipulables, controlables, previsibles. Es como si dijera, quien no entiende lo que desea, vivirá sirviendo a quien lo entiende. Y eso no solo vale para los grandes juegos del poder político, sino para las dinámicas más íntimas del día a día. En las relaciones, en el trabajo, en las redes sociales, estamos siendo constantemente mapeados por nuestros deseos. Cada clic, cada me gusta, cada elección revela algo de nosotros, y eso puede usarse. La pregunta es, ¿eres consciente de lo que deseas? ¿O solo reaccionas, como una marioneta elegante, creyendo ser libre?
El concepto central aquí es brutalmente simple. Domina el deseo o él te dominará. Y eso no significa eliminar todo querer. Significa volver al origen de cada querer. Investigar, con honestidad radical, de dónde viene. Y si la respuesta es miedo, carencia, trauma o vanidad, tal vez sea hora de dejar ese deseo morir. Nietzsche proponía una filosofía de fortalecimiento interno. No quería que te volvieras frío o indiferente, quería que fueras íntegro. Que fueras capaz de decir no incluso cuando todo en ti quiere decir sí. Que aprendieras a habitar el silencio sin buscar distracciones. Que supieras la diferencia entre querer algo y ser consumido por ello. Y en ese camino, el deseo deja de ser enemigo y pasa a ser maestro. Pero solo para quien tiene el coraje de mirarlo a los ojos sin huir. La esclavitud elegante, cuando el deseo te viste con cadenas de oro. Algunas prisiones no tienen rejas, no tienen candados, no tienen muros altos. Son elegantes, discretas, lujosas incluso. Y justamente por eso, son casi imposibles de identificar. Entras en ellas sonriendo, creyendo que ganas libertad, pensando que conquistas el mundo. Pero, poco a poco, descubres, fue el mundo el que te conquistó. La esclavitud al deseo es una de esas prisiones. No despiertas un día sintiéndote prisionero. Lo que sucede es más sutil. Empiezas a medir tu valor por el número de me gusta, por la atención que recibes, por la aprobación de los demás, por el éxito que otros dicen que deberías alcanzar. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir para alimentar un agujero que nunca se llena. Nietzsche decía, la mayor esclavitud es la del espíritu que no sabe que está encadenado. Y esa frase, por aterradora que sea, es una verdad brutal. Porque lo que más nos atrapa no es el miedo, no es el fracaso, ni el juicio. Lo que más nos atrapa es el mismo deseo. El deseo que nos prometió libertad, pero nos entregó ansiedad. Que nos prometió realización, pero nos entregó comparación. Piensa en las veces que conseguiste algo que creías esencial. Puede haber sido un trabajo, un cuerpo, una persona, un número de seguidores, un estilo de vida. En el momento, pareció la cima. Pero al poco tiempo, volvió el vacío. Regresó el silencio. Creció la inquietud. Porque el deseo es una sed que no sacia el agua. Quiere más. Siempre más. Y nunca dice, ahora sí, estás en paz. Y es aquí donde se abre el abismo. La revelación no es sobre el deseo en sí, sino sobre su origen. ¿De dónde viene lo que quieres? Esa es la pregunta que Nietzsche nos obliga a hacer. Y, al mismo tiempo, la pregunta que más evitamos. Porque mirar eso exige coraje. Implica admitir que gran parte de lo que deseas fue colocado ahí. Por traumas. Por carencias. Por miedo a no ser suficiente. Maquiavelo, con su frialdad genial, no ofrecía consuelo. Ofrecía claridad. Para él, el deseo era una oportunidad de control. Quien entiende el deseo ajeno puede moldear sus decisiones, prever sus movimientos, atrapar su libertad sin necesidad de esposarlo. Sabía que la voluntad desbocada convierte a cualquiera en marioneta. Y ese es el juego que el poder juega cada día. Crees que deseas porque quieres. Pero, a menudo, deseas porque te entrenaron para desear. Desde la infancia. Desde que te elogiaron por obedecer. Desde que te ignoraron al ser auténtico. Desde que descubriste que el cariño llegaba más rápido cuando encajabas. Así aprendiste, ser deseable es más seguro que ser verdadero. Y eso se acumula. Un deseo aquí. Una necesidad allí. Una urgencia allá. Hasta que, un día, ya no sabes dónde termina tu yo, y dónde empieza lo que el mundo proyectó en ti. Nietzsche hablaba de la necesidad de una transvaloración de todos los valores. Un renacimiento interno donde el individuo deja de vivir por los valores heredados, y comienza a crear sus propios criterios de verdad. Es como un parto de uno mismo. Duele. Es solitario. Pero es el único camino para dejar de ser pieza en el tablero de otros. Esta es la revelación. El deseo que te atrapa no es el que te desafía, es el que te define. Cuando te defines por lo que quieres, entregas la llave de tu identidad al exterior. Y todo lo que viene de afuera
puede ser retirado en cualquier momento. Pero hay algo que ningún sistema puede arrebatar: la conciencia, la lucidez, la decisión íntima de, a partir de ahora, mirar al deseo con otros ojos. No más como amo, sino como mensajero, como reflejo, como síntoma. Y entonces, sí, comienza la libertad. Nietzsche decía: conviértete en quien eres. No hay frase más incómoda, porque implica que aún no eres quien debería ser, que hay capas por arrancar, personajes que enterrar, imágenes que destruir, que hay en ti una esencia aprisionada tras cada deseo automático. Y esa esencia no grita, susurra, espera que te detengas, que escuches, que la elijas. Maquiavelo, si estuviera a tu lado ahora, susurraría: mientras desees sin conciencia, siempre serás gobernado. Por alguien, por algo, por un sistema que necesita de tu carencia para funcionar. Y Nietzsche, a su vez, diría: sé duro contigo mismo. Pero no por crueldad, por amor. Porque mereces ser íntegro, no una colcha de voluntades ajenas. Y tal vez esa sea la mayor liberación: darte cuenta de que lo que quieres no siempre es lo que necesitas. Y que aquello de lo que huyes, el silencio, el dolor, la introspección, quizás sea lo que más te acerca a ti mismo. Porque el verdadero yo no se revela en lo que deseas. Se revela en lo que eliges, cuando ya no eres esclavo del deseo. Carta de la mente pensante. Querido lector, existe una inquietud silenciosa dentro de ti, tal vez disfrazada de ambición, tal vez camuflada en metas. Por fuera, todo parece estar bien. Pero por dentro, algo pide ser escuchado. Ya has deseado intensamente. Has corrido tras aplausos, tras conquistas, tras aceptación, pensando que, al lograrlo todo, finalmente encontrarías paz. Pero lo que encontraste fue más sed, más cansancio, más exigencia. Y ahora, quizá estés comenzando a darte cuenta: el deseo que alimentaste puede haberte alejado de quien realmente eres. Aún hay tiempo. Aún hay un tú verdadero esperando ser rescatado. No ese moldeado por expectativas ajenas, sino el que sabe lo que quiere en silencio. El que no necesita demostrar nada. El que está cansado de huir de sí mismo. Protege ese tú. Cuida de esa voz interior. Porque nadie puede vivir por ti, y nadie debería decidir qué vale tu vida. La mente pensante. Si has llegado hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de aquello que fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora respóndeme, de verdad. ¿Qué sigue vivo en ti y vale la pena proteger? Escribe aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, un pedido silencioso. Este espacio es tuyo. Y quizá tu respuesta sea el primer paso de regreso. ¿Cómo enfrentar el deseo y recuperar la autonomía? La reflexión es el primer paso, pero la transformación solo ocurre cuando se convierte en acción. Después de todo lo que hemos visto hasta aquí, es hora de llevar este despertar al día a día, a las elecciones, a los hábitos, a los pensamientos. 1. Nombra tus deseos con brutal honestidad. Todos los días, detente 5 minutos y escribe lo que más deseas en ese momento. Puede ser algo material, emocional, profesional. Luego pregúntate: ¿de dónde viene este querer? ¿Es mío o fue heredado? ¿Es una voluntad auténtica o una huida disfrazada? 2. Observa los patrones que alimentan tus deseos. Algunos deseos nacen de estímulos repetitivos: redes sociales, comparaciones, validaciones externas. Reduce tu exposición a lo que te hace desear sin conciencia. Desinstala durante una semana lo que alimenta tu ansiedad. El silencio puede revelar más que cualquier contenido. 3. Practica el no como herramienta de libertad. Di no al deseo que te consume. No al clic automático. No a la búsqueda vacía de atención. No a la expectativa ajena que pesa sobre tus hombros. El no es el inicio de la reconstrucción de tu voluntad. 4. Establece microacciones con sentido real. Elige una actitud al día que vaya en contra del deseo automático. Puede ser leer algo profundo en lugar de deslizar la pantalla.
Caminar en silencio en vez de escuchar otra opinión. Respirar en lugar de reaccionar. Son gestos pequeños que rescatan la autonomía del alma. 5. Rodéate de fuentes que te llamen hacia adentro, no hacia afuera. Escucha personas, consume contenidos y lee autores que te devuelvan a ti mismo, no a un nuevo deseo. Nietzsche, Marco Aurelio, Viktor Frankl, son voces que enseñan a cavar hacia adentro, no hacia afuera. Estas prácticas no son mágicas, pero son semillas. Y, si se plantan con constancia, te llevarán a un estado que pocas personas conocen, el de desear menos y vivir más. Porque cuando ya no eres esclavo del deseo, el tiempo desacelera. La mente se aclara. El cuerpo respira. El otro deja de ser rival. La vida vuelve a vivirse por completo, y no negociarse por promesas de satisfacción que nunca llegan. Y todo comienza con un simple gesto: parar, observar, elegir, repetir. Y entonces, finalmente, convertirte en el autor de tu propia voluntad. Quizá estés sintiendo cierto silencio ahora. Un malestar. Una mezcla de alivio y angustia. Como si te hubieras quitado una máscara que ya formaba parte de tu rostro. Y eso es bueno. Es señal de que algo en ti se está despertando. Este vídeo no vino para darte otro contenido más. Vino como espejo, de esos que evitamos, porque sabemos que duele mirarlos. Pero es exactamente ese tipo de dolor el que limpia, el que reorganiza, el que te devuelve a ti mismo. ¿Cuántos años de tu vida viviste bajo el dominio de deseos que no eran tuyos? ¿Cuántas decisiones importantes tomaste intentando alcanzar algo que, en el fondo, nunca te perteneció? ¿Cuántos sentimientos sofocaste, solo para encajar en la imagen que el mundo exigía? Hoy, quizá por primera vez en mucho tiempo, no solo estás escuchando, estás sintiendo. Y sentir, aquí, es lo que importa. Porque cuando el dolor silencioso se convierte en conciencia, nace una nueva posibilidad, la de reconstruir la vida con tus propias manos. Pero no esperes que el mundo celebre tu lucidez. Mucha gente seguirá deseando sin parar, viviendo en automático, buscando respuestas afuera. Parecerás extraño. Parecerás lento. Parecerás fuera del juego. Y eso es una gran señal. Porque quienes se liberan del deseo superficial comienzan a ver un mundo que otros no ven. Un mundo más tranquilo, más profundo, más verdadero. Donde no es necesario competir, demostrar, impresionar, solo vivir. Con presencia, con alma, con dirección. Si este vídeo te habló, si tocó alguna parte tuya que estaba adormecida, escribe aquí en los comentarios. Hoy elijo ser libre. No es solo una frase. Es un grito silencioso contra todo lo que te aprisiona. Un compromiso contigo mismo. Un comienzo. Y si esta conversación te encontró en un momento de cambio, no se detiene aquí. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Seguiré aquí, produciendo contenidos como este, no para entretenerte, sino para recordarte quién eres y en quién aún puedes convertirte. Percibir cómo el deseo nos controla es el primer paso para entender por qué, tantas veces, nos sentimos presos, impotentes, como si algo más grande nos manipulase. En el vídeo de hoy comenzaste a ver esas verdades ocultas, pero el viaje no termina aquí. ¿Y si te dijera que existe una forma de blindarte contra todo esto? Que es posible fortalecer tanto tu mente hasta dejar de ser esclavo de emociones o deseos. Maquiavelo lo hizo. Creó una mente inquebrantable, capaz de vencer sin sentir dolor. Si quieres continuar en este camino de autoconocimiento y aprender cómo desarrollar ese tipo de fuerza interior, dejé en la pantalla final un vídeo donde te mostraremos cómo Maquiavelo blindó su mente para no sentir nada y obtenerlo todo. Esta es la continuación perfecta para quien quiere evolucionar de verdad. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.